Hola, soy Bartolomé Pujals, candidato a alcalde del Distrito Nacional por Alianza País y el país que queremos. Buenos Aires. Viví allí 2 años y si hay un lugar a donde yo me pueda ir es a Buenos Aires. Yo creo que Buenos Aires es mi gran inspiración también para ser alcalde. Como que desperté en el 2009. Ahí fue que mi cabeza dio un giro. O sea, como que se potenció una sensibilidad social porque tú tienes algo ahí adentro. Entonces eso se va desarrollando. Como yo dije, nadie se levanta un día queriendo servir, sino que eso es algo que se va expresando. Y en Buenos Aires yo lo vi mucho. Cuando yo iba a la biblioteca, por ejemplo, en el centro, la Biblioteca de la Suprema, siempre había un piquete de gente reclamando por algún tipo de derecho, o mujeres, o pensionistas, o trabajadores. Es una sociedad de derechos, donde la gente exige las cosas. Incluso a los profesores yo le decía usted y todos mis compañeros le decían tú, porque es una sociedad muy horizontal, no hay ese verticalismo. Y eso a mí me marcó sustancialmente, eso me convirtió a mí en un iconoclasta. O sea, yo por eso no creo que nadie está por encima de nadie. O sea, ni mi apellido, ni lo que tú tengas en el bolsillo. Yo creo que lo que vale es la esencia de lo que tú eres y todos los días tú tienes que demostrar realmente cuál es tu valor en la sociedad. No lo determina, no está determinado por otra cosa. Yo sufro en carne viva el tener que ser a veces el paria, el tipo que está como en la esquina, porque dicen, bueno, a todo te opones, pero yo creo que oponerse es defender. El que se opone realmente defiende. Y además, cuando tú te opones haciendo cosas, porque yo lo que siempre me he opuesto es haciendo cosas, no protestando desde mi casa, sino poniendo mi cuerpo, poniendo mi tiempo, sacrificando mi profesión. Yo soy abogado, por ejemplo, he perdido clientes por eso. Yo que estudié Derecho Público, por ejemplo, mi principal cliente debería ser el Estado. Y yo no puedo trabajar con el Estado porque el Estado es un botín, que solamente lo pueden tener los abogados que están con la cabeza para abajo. Mi signo es Libra. Y la gente dice que Libra es que el balance, pero es mentira, es la búsqueda siempre del balance. Yo estoy muy desbalanceado ahora mismo porque la política, de verdad, la política es una trituradora de seres humanos. Te afecta a los amigos, te afecta a las cosas, no por eso, sino por el tiempo, por las posiciones. Vivimos en una sociedad de muchas complicidades. Y yo estoy en ese proceso de búsqueda del balance. Trato de mantener mi núcleo familiar, por ejemplo, mi mamá, mi papá, mi hijo, que tiene 13 años, mis hermanos. No, no había caído en ese gancho. ¿Por qué este momento? Bueno, porque yo en las elecciones pasadas, 2016, a mí me propusieron varias personas que me postulara como diputado, pero yo no caí en los movimientos sociales por coincidencia, yo caí en los movimientos sociales porque yo no me sentía representado en los partidos políticos. Y yo en los movimientos sociales incidía en función de causas que a mí me interesaban. Me interesaba el tema de la educación y por eso incidí. Me interesa el tema de la protección de nuestros recursos naturales y por eso incidí ahí. Me interesa la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ahora me di cuenta, ahora, en el 2016 no lo veía así, de que había que hacer algo más que protestar, que era necesario pero que no era suficiente. Entonces, como lo que nos dimos cuenta, quienes creamos esta candidatura y la impulsamos, fue que la relación entre representantes y representados estaba rota, el diálogo estaba roto, no nos escuchaban, no nos querían escuchar y entonces decidimos que nosotros entonces teníamos que ir a las instituciones como ciudadanos para que nuestra voz no solamente se escuche, sino que se materialice. Que no me rindo y que no me doblo, que yo voy a luchar hasta el último minuto por cada cosa. O sea, yo no soy una persona que puede tirar la toalla. Yo creo que esa es la consistencia. O sea, cuando yo soy una persona que como no se rinde, siempre va a luchar, aún sea contracorriente. Y precisamente yo lo que creo que la alcaldía
del Distrito Nacional y las instituciones en sentido general ahora, sobre todo la alcaldía, que yo creo que este es el momento de tomar las decisiones que van a regir esta ciudad por los próximos 20 años, porque las ciudades se organizan así más o menos 20 años. Nosotros estamos sufriendo hoy, fruto de las malas decisiones de ayer. Necesita gente que vaya a luchar a las instituciones por los intereses de la gente. Y esa es, yo creo que la cualidad sustancial que se requiere para poder lograr lo que se necesita para que esta ciudad sea para la gente. El gran reto que está por delante, y yo, por ejemplo, trato siempre de estar conectado con mi realidad. Por ejemplo, por eso siempre sigo conectado a lo que es la esencia de por qué yo estoy haciendo esto. Mis padres, los dos, ninguno tuvieron educación universitaria, por ejemplo. Los dos fueron empleados públicos. Mi papá fue un empleado medio de la CDE por mucho tiempo y vive hoy de su pensión. Mi mamá tiene 45 años trabajando como secretaria en la administración pública y nadie la ha podido señalar, ni a mi papá tampoco, por actos de corrupción. O sea, ese ejemplo, yo siempre trato de recordarme mi esencia, de dónde vengo, de quién soy, precisamente para no perder el norte. Y por eso decidí lanzar una candidatura ciudadana, que es independiente, sabiendo que contaba con todas las asimetrías. Si yo hubiese querido quizás entrar en otra dinámica, me meto en un partido tradicional, voy escalando ahí dentro, hago concesiones y pierdo el impulso por el cual estoy participando en política. Muchas cosas. Yo quería ser arquitecto, yo quería ser ingeniero en telemática o sistema y quería ser abogado. Yo soy abogado porque mi papá incidió mucho en eso, pero yo la política la veía de forma muy distinta antes. Pero yo lo que quería era ser un buen abogado. Ser un buen abogado y ser abogado porque me interesaba el tema. Yo creía que el derecho era o como otra cosa. Terminé ejerciéndolo de la manera en que he querido ejercerlo, al servicio de la justicia. Pero yo nunca, aunque siempre me dijeron que yo era buen político, iba a ser buen político, lo que sea, pero nunca como que lo soñé así. Bueno, yo creo que sí, en una gestión de Bartolomé es posible que tengamos transporte público colectivo, es posible que nosotros podamos recuperar los espacios públicos, es posible que los capitaleños podamos disfrutar la ciudad en condiciones de igualdad. Yo creo que el hecho de que yo esté aquí parado demuestra de que contra todo pronóstico una candidatura como esta no debería existir, o sea, no tiene espacios, pero nosotros nos hemos ido abriendo espacios por la consistencia y por no fallarnos a nosotros mismos. Creo que cuando yo he hablado con la gente y la gente se da cuenta que está hablando con un ciudadano como ellos, es decir, porque cuando tú dices que tú eres candidato, a la gente como que se le cambia la cabeza. Yo creo que sí. Lo que pasa es que la gente está siendo bombardeada por las mismas narrativas constantemente y no tiene otras opciones. Eso que cuando nosotros decimos queremos crear transporte público para que la gente vea el vehículo como un lujo, no como una necesidad. Pero es que el capitaleño no conoce otra cosa. Cada vez más personas que están viendo la necesidad, los que no se van del país, de que otro tipo de liderazgo, otro tipo de narrativas, otro tipo de discursos, otro tipo de relatos comiencen a gestionar lo público, que es al final la gestión también de lo privado. Hace 20 años se tomaron una serie de decisiones en donde se privilegió una cosa por encima de otra, porque en política siempre las cosas son así, siempre gana alguien y pierde alguien. Entonces, las políticas que se impusieron fueron las políticas que privilegian a grupos muy pequeños. Aquí hay muchos lugares en la capital donde el transporte público no llega. Lugares, por ejemplo, privilegiados donde no hay rutas de transporte público. Y tú ves, por ejemplo, asistentes domésticas, trabajadoras domésticas que trabajan en ese lugar y tienen que caminar muchísimas cuadras porque no llega el transporte público hasta ahí. Entonces
Entonces, yo lo que creo es que es el momento de cambiar esas políticas y de que esas políticas sean más equilibradas, es decir, que se incluya mucha gente, porque lo que pasa es que así como se tomaron esas decisiones hace 20 años, eso tú lo puedes llevar más arriba. Hace 55 años, aquí se creó un sistema político en donde mucha gente se quedó afuera, donde solamente había un grupito de gente que son las que decidían y son las que se beneficiaban, y ese grupito de gente estaba al margen. De lo que se trata es de un nuevo acuerdo político ciudadano, tanto en la ciudad como en el país. Yo creo que la consigna del cambio tiene que apuntar a eso, a que generemos un nuevo acuerdo político en donde todos podamos opinar cómo es que vamos a gestionar esta sociedad, cómo es que vamos a vivir, cómo es que vamos a resolver los problemas que tenemos. Esa es, yo creo, que la oportunidad que presenta este momento que estamos viviendo, y eso fue, sin lugar a dudas, lo que dejó, la gran lección que dejó el proceso de movilización de Marcha Verde. Que se está despertando la ciudadanía dominicana aquí en los años 90, en la década de los 90, se hizo un proceso sistemático para romper todo proceso de articulación de la ciudadanía. Se acabaron con los sindicatos, se acabaron con las asociaciones campesinas. Nosotros venimos con un proceso de cómo se ha ido silenciando esos sectores. Y después de mucho tiempo, recién en el 2008, después de 20, 25 años de ese proceso de acallar, es que comienza a darse en la juventud, en juventudes organizadas, por ejemplo, en el tema de los haitises, ese despertar ciudadano. La ciudadanía no es una cosa fija, sino que es una acción constante. Demostró con Marcha Verde que incluso estaba muy por delante de su dirigencia, muy por encima de su liderazgo. Lo que pasa es que el liderazgo político no supo interpretarlo y trató de, evidentemente, meterle una retranca, porque ese movimiento no solamente se llevaba de encuentro al oficialismo, sino también que se llevaba a lo que se dice oposición en este país. Y esa es una expresión de que aquí hay más ciudadanía de lo que uno piensa. Hemos aprendido y hemos normalizado el desorden. Porque, por ejemplo, la clase media, por ejemplo, te dice que no quiere tapones. Pero si tú le dices que tiene que dejar de usar menos su carro, dice, no, espérate, yo no quiero tapones, pero quiero seguir andando en mi carro con aire acondicionado. Pero en los barrios la gente también ha normalizado, por ejemplo, a vivir en la basura, a vivir sin aceras, porque ha habido un proceso también para forzarnos a eso. Esta candidatura, por ejemplo, que en la alcaldía del Distrito Nacional, que busca, por ejemplo, recuperar las competencias del ayuntamiento de cosas que hoy el gobierno central se le han entregado al gobierno central, o que el gobierno central a codazo se lo ha quitado, busca eso, de cambiar esa cultura ciudadana en donde las responsabilidades que se exigen desde la gente vaya a los canales correspondientes y no al mismo lugar donde va todo siempre, que es lo que permite esta cultura presidencialista, vertical, y que al final de cuentas es lo que termina generando una sociedad poco democrática. Desde el PRM se me ofreció que yo fuera como diputado y que desistiera eso. Porque un diputado no hace la diferencia. Ahora, un alcalde puede cambiar la vida de la gente. Un alcalde puede transformar, sin lugar a dudas, la vida de muchas personas. Y nosotros nos planteamos meternos en la política no para ir a hablar a una tribuna, que es necesario, sino para cambiar la vida de la gente, para poder hacer cosas. Y sobre todo por algo que tiene mucho que ver también con una motivación personal. Como amante de las ciudades que soy, yo estoy harto de esta ciudad. Y la única manera era presentándome a tratar de cambiar y de poner una visión que tuviera más allá de la lógica demagógica y de los discursos sin salivas que los políticos siempre dicen, ¿tú entiendes? O sea, yo creo que, imagínate, yo hubiese sido diputado, por ejemplo, del PRM, y el PRM tiene 50 diputados en el Congreso y nunca ha puesto sobre la agenda, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, que es una de las leyes que se necesitan para organizar esta ciudad y todo el país. O, por ejemplo, nunca ha puesto sobre la mesa la aprobación de la Ley de Manejo de Residuos Sólidos, con 50 diputados. Entonces, imagínate, con 50 diputados no lo ponen en la mesa porque no le interesa,
y porque toca intereses, ¿qué voy a hacer yo como diputado? Mientras que en la alcaldía del Distrito Nacional yo puedo lograr que aquí se cambie la forma en cómo nos movamos, en que tengamos transporte público, en que recuperemos espacios públicos, en que la basura se pueda convertir en dinero, en que hagamos cosas para remediar los efectos del cambio climático, para que construyamos una ciudad resiliente. En fin, podemos transformar la vida de muchísima gente. Yo como diputado no puedo resolver el problema del mercado de los guandules, donde las mercaderes hoy orinan en vacinillas porque no tienen baños. Ha aumentado las recaudaciones, por ejemplo, de servicios y tasas que no se cobraban eficientemente, y eso ha mejorado. ¿Qué ha hecho mal? Que perdió todo este tiempo, porque la intención del actual alcalde fue siempre utilizar esta posición para otra cosa, como un escalón, como un trampolín. Y todo el dinero se utilizó en maquillaje. Yo creo que en este proceso la ciudad se privatizó más, se perdió más posibilidades de equilibrar el disfrute igualitario del territorio. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos que tiene cualquier alcalde que venga. Porque en materia de transparencia, que se vende, que esta es la mejor alcaldía, cuando tú lo analizas en términos reales es puro maquillaje. Porque hoy la alcaldía del Distrito Nacional no tiene sus competencias para manejar las compras y contrataciones, sino que se lo entregó a un organismo multinacional y le paga 50 millones de pesos anuales para que ese organismo multinacional haga lo que tú tienes que hacer y que tú no puedes delegar porque la ley dice que tú no lo puedes delegar, y además para que ese organismo multinacional también diga que tú eres transparente, es decir, es juez y es parte. Aquí no se ha aumentado un solo metro de área verde en esta gestión, que es el parámetro para medir si estamos recuperando espacio público, porque la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber entre 10 a 15 metros de área verde por habitante. Aquí no se ha dicho nunca de la alcaldía, ni siquiera una nota de prensa ha salido de ahí para hablar sobre el tema de la movilidad, para hablar cómo vamos a cambiar la forma de movernos, cómo vamos a resolver este problema en donde los tapones nos están tragando la vida, en donde aquí cada vez que llueve o pasa lo que sea, la ciudad colapsa. Entonces, donde ya no hay hora pico, sino que es todo de una hora pico. Entonces yo creo que de las cosas malas es que se ha perdido mucho tiempo. Con una persona que tenía la posibilidad de hacer, sin lugar a dudas, el actual alcalde pudo haber hecho una transformación, sin lugar a dudas, porque tenía todo el apoyo empresarial de los grandes sectores que dominan este país. Tenía la frescura de ser joven y también tenía la posibilidad de hacerlo porque vino a sustituir una administración que tenía 14 años y que también perdió muchísimo tiempo.